Alejandro Rivera es un muchacho de 17 años viviendo en la Ciudad de México, una metrópoli donde las luces de los edificios altos iluminan noches sin fin. Él asiste a la escuela secundaria pública local, lidiando con clases de matemáticas y turnos en la taquería de la esquina para apoyar a su madre, una enfermera soltera. Sus amigos lo llaman callado, prefiriendo cómics antiguos a fiestas, y su rutina es simple, sin dramas más allá de calificaciones bajas o llegadas tardías a casa. Pero una noche cambió todo, revelando una herencia ancestral de cazadores de demonios que lo fuerza a equilibrar lo cotidiano con batallas contra sombras invasoras, en una trama de acción, romance y giros sobrenaturales. La historia se desarrolla con escenas de entrenamiento intenso, cacerías urbanas y un romance complicado que vira el juego, llevando a confrontaciones épicos y descubrimientos que prueban su valor. Quédate hasta el final para ver cómo Alejandro domina su destino. Dale me gusta si te gustan mangas de fantasía urbana, suscríbete con la campanita para más sagas como esta, y comparte con fans de historias sobrenaturales. Vamos a sumergirnos en esto. Alejandro Rivera caminaba por las calles lluviosas de la Ciudad de México, el capuchón de su sudadera encharcado cubriendo su cabeza mientras cargaba una bolsa de tacos del puesto donde trabajaba. A los 17 años, su vida era una rutina predecible: escuela por la mañana, tareas por la tarde y turnos nocturnos para ayudar a su madre, quien apenas dormía entre guardias en el hospital. No tenía tiempo para amigos más allá de charlas rápidas en el recreo, y sus pasatiempos se reducían a leer mangas antiguos sobre héroes y monstruos, soñando con una vida más emocionante. Pero esa noche, el destino lo alcanzó de forma inesperada. La lluvia caía en gotas gruesas, como lágrimas de los cielos nublados, y el aire olía a tierra mojada mezclada con el humo de los autos que pasaban a toda velocidad por las avenidas congestionadas. Alejandro ajustó la correa de su mochila, llena de libros de texto manchados y un cuaderno donde garabateaba dibujos de criaturas imaginarias durante los momentos de aburrimiento en clase. Pensaba en la cena fría que lo esperaba en casa, quizás unos frijoles recalentados o lo que su madre hubiera dejado en el refrigerador antes de salir a su turno nocturno. El barrio donde vivía era uno de esos lugares típicos de la ciudad, con edificios viejos de concreto agrietado, grafitis en las paredes que contaban historias de pandillas y amores perdidos, y el ruido constante de los vendedores ambulantes, ofreciendo elotes y tamales incluso bajo la lluvia. Sombras bailaban en los callejones oscuros, más vivas de lo normal. Alejandro se detuvo, pensando que era un truco de la luz de los postes, pero una forma grotesca emergió de las tinieblas: una criatura con piel escamosa, ojos rojos flameantes y garras que raspaban el asfalto como guas en un pizarrón. El aire se enfrió de repente, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno en pleno otoño, y el olor a azufre invadió sus narices, un hedor que recordaba a huevos podridos mezclado con humo de volcán. La criatura se movía con una gracia antinatural, sus músculos ondulando bajo la piel como serpientes bajo una manta. Y sus ojos, oh esos ojos, brillaban con una inteligencia maligna que hacía que el estómago de Alejandro se revolviera, sin pensar dos veces. Impulsado por un instinto que ni siquiera sabía que poseía, Alejandro agarró una barra de hierro oxidada abandonada en el suelo, quizás resto de alguna construcción olvidada, y golpeó la cosa con toda su fuerza. El impacto resonó como un trueno, y la criatura aulló, un sonido que era mitad grito humano y mitad rugido animal, disolviéndose en una nube de humo negro que se disipó en el viento, dejando un residuo aceitoso en el pavimento que brillaba bajo la lluvia. Jadeante, Alejandro cayó de rodillas, el corazón martilleando en su pecho como un tambor en una procesión de Día de Muertos. Una voz grave resonó en su mente, como un susurro venido de la nada: el heredero despierta. La sangre clama. Era una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra, ronca y antigua, como si perteneciera a alguien que había visto siglos de oscuridad. Al día siguiente, mientras intentaba concentrarse en la clase de historia, ignorando las bromas de sus compañeros sobre su apariencia cansada: «Pareces que te atropelló un microbús, carnal». Un hombre alto e imponente apareció en la puerta de su casa al atardecer. Se presentó como tío Marcos, un pariente distante que Alejandro nunca había sabido que existía, con cicatrices cruzando el rostro como mapas de batallas pasadas
y un gabán largo repleto de bolsillos llenos de amuletos extraos, cruces torcidas, piedras grabadas con símbolos mayas y talismanes que tintineaban como llaves olvidadas. Marcos lo miró con ojos penetrantes, ojos que habían visto horrores que un muchacho como Alejandro solo imaginaba en pesadillas. Sentiste el llamado anoche, ¿verdad? La sangre de los Rivera corre en tus venas. Somos cazadores de demonios, Alejandro. Y las tinieblas están regresando. La forma en que lo dijo era casual, como si estuviera hablando del clima o de un partido de fútbol. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Una de noches sin sueño y pérdidas irreparables. Desarrollo con edición dinámica. Alejandro se quedó parado en la sala apretada de su departamento. El olor a cena quemada aún en el aire de la cocina donde su madre había intentado cocinar algo rápido antes de la guardia. El espacio era pequeño, con paredes descascaradas pintadas de un blanco sucio que había visto mejores días, y un sofá viejo donde Alejandro dormía a veces cuando su madre llegaba tarde. Él parpadeó varias veces procesando las palabras del hombre frente a él. ¿Cazadores de demonios? Eso es locura. Yo soy solo un muchacho normal, tío. Si es que realmente eres mi tío. Marcos no rió, en cambio. Sacó una foto antigua del bolsillo, una imagen descolorida que mostraba una línea de ancestros con expresiones graves, sosteniendo armas místicas que parecían salidas de leyendas prehispánicas, con cuchillos de obsidiana y escudos grabados con símbolos aztecas. Él explicó con voz firme, pausada, como si cada palabra pesara siglos atrás. La familia Rivera había sido elegida para sellar un portal al inframundo, un reino de sombras donde demonios tramaban invadir el mundo de los humanos. Estos demonios no eran los de las películas hollywoodenses, con cuernos y colas, sino entidades astutas, capaces de susurrar en los oídos de los débiles, alimentándose de miedos y resentimientos. Pero con el paso del tiempo, las barreras mágicas se debilitaron, corroídas por la contaminación de las ciudades modernas, el smog espeso, que cubría el cielo de la Ciudad de México como una manta sucia, por el estrés de la vida urbana con su tráfico interminable y multitudes apuradas, y por el olvido de las tradiciones antiguas, como las ofrendas en Día de Muertos que ahora eran más turísticas que espirituales. Demonios escapaban ahora, infiltrándose en callejones llenos de basura, metros abarrotados donde la gente se empujaba como sardinas, y hasta en mentes débiles que sucumbían a la violencia o la desesperación. Alejandro era el último heredero puro, con un poder latente para manipular las sombras a su alrededor, transformándolas en armas o escudos para desterrar las criaturas de vuelta al vacío de donde venían. Necesitas entrenar, Alejandro. Equilibrar esto con tu vida diaria, o las tinieblas consumirán todo, dijo Marcos, extendiendo un amuleto antiguo, una pieza de metal negro que pulsaba con una energía oscura y fría al toque, como si contuviera el aliento de un volcán dormido. Alejandro resistió al principio. Él rió nervioso, pensando que era una broma elaborada o tal vez un timo de esos que abundan en los mercados de la ciudad, donde vendedores ofrecen curas milagrosas o amuletos falsos. Sus sueños eran simples: terminar la secundaria con calificaciones decentes, entrar a una universidad comunitaria para estudiar arte gráfico, tal vez diseñar portadas para cómics o carteles para festivales locales, quizás conseguir un empleo mejor que no involucrara servir tacos grasientos a clientes impacientes que dejaban propinas miserables. Pero las visiones no paraban. Por las noches, sombras susurraban en sus sueños. Formas vagas de criaturas gateando por las paredes de su habitación, paredes delgadas que dejaban entrar el ruido de los vecinos discutiendo o los perros ladrando en la calle. Durante el día, él veía destellos en los rincones de su visión: un pasajero en el metro con ojos parpadeando rojos como luces de semáforo defectuosas, o una sombra elongada demasiado en un callejón al lado de la escuela, donde los vendedores de chicles y cigarrillos sueltos montaban sus puestos improvisados. Él intentó ignorar, enfocándose en la rutina, ayudando a su madre con las cuentas mensuales que siempre parecían multiplicarse como hongos después de la lluvia, estudiando para exámenes que determinaban si podría aspirar a algo más que un trabajo mínimo. Pero el amuleto en su cuello parecía pesar más cada día, como si llamara a la acción con un pulso sutil que solo él sentía, un latido que sincronizaba con su propio corazón. En la escuela, las cosas empezaron a cambiar de forma sutil.
como si el mundo cotidiano comenzara a entretejerse con lo sobrenatural de manera insidiosa. Una nueva alumna transferida, Lila Voss, se sentó a su lado en la clase de ciencias. Ella tenía cabellos negros largos que caían como una cascada de ébano sobre sus hombros, ojos misteriosos que parecían capturar la luz de forma extra, reflejando las luces fluorescentes del aula como si fueran estrellas capturadas en pozos profundos. Lila era divertida, con un sentido del humor seco que hacía reír a Alejandro incluso en los días malos, cuando el maestro regaba a alguien por no hacer la tarea, o cuando el bullicio del patio lo abrumaba. Ellos se acercaron durante un proyecto en grupo sobre ecosistemas urbanos, pasando horas en la biblioteca de la escuela, un lugar polvoriento con libros viejos y computadoras lentas, debatiendo ideas sobre cómo la contaminación afectaba a los ríos de la ciudad y intercambiando miradas tímidas por encima de los libros. «Pareces siempre tan serio, Alejandro, como si cargaras el mundo en tus hombros», dijo ella una vez, tocando ligeramente su mano mientras apuntaba a un diagrama de un río contaminado. Él sintió un hormigueo eléctrico, un calor que subía por el brazo como una corriente subterránea, pero lo atribuyó al nerviosismo de su primera crush real, esa sensación de mariposas en el estómago que los muchachos de su edad describían en las pláticas de vestidor. Lila lo hacía sentir vivo, como si hubiera algo más allá de la monotonía de levantarse al amanecer para tomar el metro abarrotado, donde cuerpos se presionaban unos contra otros en un baile involuntario de la hora pico. Mientras el romance florecía despacio, como una flor abriéndose en un jardín descuidado del barrio, las batallas sobrenaturales irrumpieron con una violencia que contrastaba con la cotidianidad. Marcos lo llevaba a entrenamientos nocturnos en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar olvidado en las colonias industriales donde el aire olía a polvo, metal oxidado y el eco distante de perros callejeros ladrando. Alejandro aprendía a invocar sombras concentrándose, extendía la mano y veía las tinieblas alrededor retorcerse, formando escudos sólidos como acero templado, o hojas afiladas que cortaban el aire con un silbido siniestro. Siente el flujo, heredero. Las sombras son parte de ti, como la sangre en tus venas o el smog en nuestros pulmones, instruía Marcos, demostrando con movimientos fluidos que parecían danzas de lucha libre mezcladas con rituales antiguos. La primera cacería real vino inesperada a un demonio menor, una entidad rastrera que poseía un grupo de patinadores en un parque cercano, haciendo que actuaran como zombis violentos, con movimientos erráticos y gruidos guturales que recordaban a los borrachos en las cantinas del centro. Alejandro, con el corazón acelerado como un tambor en una fiesta de 15 años, usó el amuleto para absorber la energía sombría de la criatura, sintiéndola fluir dentro de él como un veneno frío que quemaba desde adentro. Con un grito que resonó en el parque vacío, él liberó el poder, desterrando el demonio en una explosión de humo acre que dejó a los patinadores confusos y desorientados, frotándose los ojos como si despertaran de una siesta pesada. «Eso fue insano», murmuró Alejandro, las manos temblando como hojas en el viento. Marcos asintió con una sonrisa torcida, y eso es solo el comienzo. No todos los demonios son monstruos visibles, algunos se disfrazan de humanos, infiltrándose en vidas comunes, como vendedores ambulantes o vecinos que parecen normales pero llevan oscuridad en el alma. La doble identidad de Alejandro empezó a pesar como una mochila llena de ladrillos. En la escuela, él apenas podía mantener los ojos abiertos durante las clases. Después de noches exhaustivas de patrullas por los callejones de la ciudad, donde el ruido de los mariachis distantes se mezclaba con los susurros de las sombras, sus amigos notaban la fatiga, bromeando que parecía un zombi de esas películas de terror mexicanas, pero él mentía, alegando que era el estrés del trabajo en la taquería, donde el jefe gritaba órdenes y los clientes pedían extra salsa picante. Lila se volvía cada vez más cercana, invitándolo a paseos casuales por el mercado de Coyoacán, donde compraban churros y miraban artesanías. En uno de ellos, en el parque Chapultepec al atardecer, ellos se sentaron en un banco bajo árboles frondosos, compartiendo historias de infancia, ella hablando de un pueblo lejano, donde las leyendas de nahuales eran comunes, él recordando las noches en que su madre le contaba cuentos de la Llorona para asustarlo, y que se durmiera rápido.
Ella confesó sentir una conexión inexplicable con él, como si lo conociera de otra vida, quizás de un sueño recurrente. Alejandro, hipnotizado por sus ojos que brillaban con el último rayo de sol, se inclinó y la besó por primera vez, un beso suave, lleno de promesas y un toque de misterio, como el sabor de un chile en nogada. Pero en el momento del toque, él sintió una onda de energía sombría recorrer su cuerpo, un pulso familiar que lo hizo retroceder ligeramente, como si un viento frío del Xochimilco lo hubiera rozado. Él ignoró, atribuyéndolo a la imaginación, perdido en la felicidad de tener a alguien como Lila en su vida, alguien que hacía que las luces de la ciudad parecieran menos solitarias. Los demonios no daban tregua, acechando como coyotes en las afueras. Una horda mayor surgió durante un festival nocturno en el centro de la ciudad, transformando festejadores inocentes en marionetas poseídas, con ojos vidriosos y movimientos espasmódicos, que recordaban a los danzantes en una fiesta patronal, poseídos por el alcohol, o algo peor. Alejandro y Marcos lucharon lado a lado en las calles abarrotadas, entre puestos de antojitos y música de banda. Alejandro, manipulando sombras para crear tentáculos que prendían las criaturas, enrollándolas como serpientes negras en un baile mortal, mientras Marcos usaba sellos antiguos grabados en talismanes, para desterrarlas de vuelta al vacío, runas que brillaban con una luz etérea como velas en un altar. En medio del caos, con confeti volando y gritos mezclados con risas histéricas, Alejandro avistó a un niopequeo siendo arrastrado por un demonio alado, sus alas membranosas batiendo contra el viento como alas de murciélago gigante. Con un salto impulsado por sombras que se extendieron como raíces de ceiba, él lo salvó, desterrando la criatura con una hoja de tinieblas que cortó el aire como una machete afilada. ¿Estás listo para desafíos mayores?, preguntó Marcos jadeante, con sangre goteando de una herida superficial en el brazo. Alejandro asintió, pero en su habitación esa noche se acostó exhausto, el cuerpo dolido como después de un partido de fútbol callejero, cuestionando cómo mantener el equilibrio entre esta nueva realidad y su vida normal, especialmente con Lila ocupando sus pensamientos como una canción pegajosa de radio. Lila empezó a exhibir comportamientos extraños, sutiles al principio, como comentarios casuales sobre leyendas de demonios que coincidían demasiado con las experiencias de Alejandro. Ella mencionaba detalles sobre demonios que Alejandro nunca había compartido, como debilidades específicas a la luz de la luna llena, o leyendas antiguas de nahuales que se transformaban en animales para espiar. En una noche durante una cita en el cine, en la oscuridad de la sala donde la pantalla parpadeaba con imágenes de horror, él juró haber visto sus ojos parpadear con un brillo rojo fugaz, como el reflejo de un faro rojo en un lago negro. Preocupado, Alejandro confrontó a Marcos en una reunión secreta en un café de la colonia Roma, donde el aroma a café chiapaneco llenaba el aire. ¿Y si alguien cercano está involucrado en esto? Como si supiera cosas que no debería. El tío lo entrenó para detectar disfraces demoníacos, usando el amuleto para revelar auras sombrías alrededor de las personas, auras que flotaban como humo de cigarro en un bar, visibles solo para quien tenía el don. Alejandro hesitaba en probar el método en Lila, temiendo lo que descubriría, pero la sospecha crecía como una sombra en su mente, extendiéndose como la niebla matutina en el Valle de México. La tensión alcanzó el pico cuando un demonio mayor, conocido como el Seor de las Sombras, anunció su presencia con terremotos sobrenaturales que agrietaban banquetas y hacían temblar edificios, como si la tierra misma se quejara de un dolor antiguo. Las noticias lo llamaban sismos menores, pero Alejandro sabía la verdad. Él investigó una vieja mansión abandonada en los suburbios de Xochimilco, herencia olvidada de la familia Rivera, donde el polvo cubría muebles antiguos como una manta de olvido, y el aire era pesado con secretos que olían a moho y recuerdos podridos. Allí, él encontró diarios amarillentos, páginas frágiles como alas de mariposa, revelando que sus ancestros habían hecho un pacto sombrío con demonios en el pasado, intercambiando favores por poder para proteger el mundo. Un pacto que ahora se volvía en contra como una deuda no pagada. Somos parte de las sombras, no solo sus cazadores, se leía en una página rasgada, escrita con tinta descolorida que parecía sangre seca. Súbitamente, un demonio superior surgió de las sombras de la mansión,
Una entidad que manipulaba ilusiones con la maestría de un brujo antiguo, forzando a Alejandro a revivir memorias dolorosas, la ausencia de su padre, quien había desaparecido en una noche similar a atrás, las noches solitarias de su madre llorando en la cocina, su propia inseguridad que lo hacía dudar de cada paso. Las visiones lo paralizaron, haciendo que el mundo girara en un torbellino de colores desvaídos. Pero con esfuerzo titánico, él invocó el amuleto, rompiendo las ilusiones como vidrio estallado bajo un martillo y desterrando el demonio con una ráfaga de sombras purificadoras que llenaron la habitación de un viento helado. Él salió herido, cortes sangrando en su brazo como ríos rojos, pero más fuerte, con una determinación forjada en el fuego del miedo. Lila apareció de la nada en la salida de la mansión, como si supiera dónde él estaba, su silueta recortada contra la luna creciente que iluminaba los canales de Xochimilco. Ella tocó sus heridas, y una energía oscura emanó de sus manos curándolas instantáneamente, la piel cerrándose como si nunca hubiera sido rasgada. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Alejandro, los ojos abiertos de par en par como platos. Ella bajó la cabeza, sonrió tristemente, sus labios temblando. Yo no soy quien tú piensas que soy. El giro vino como un golpe en el estómago, un puetazo invisible que le quitó el aire. Lila era un demonio disfrazado, enviado por el inframundo para acercarse al heredero y robar el amuleto, debilitando las barreras que mantenían las tinieblas alejadas, barreras que ahora se agrietaban como la tierra en un sismo. Pero durante su misión, ella se había enamorado de verdad de Alejandro, traicionando a su propia especie al rechazar completar el plan. Un amor que quemaba como chile habanero en la lengua. Alejandro sintió el mundo girar, la mansión abandonada pareciendo inclinarse como en un terremoto. ¿Me usaste todo el tiempo?, gritó él, sombras bailando a su alrededor en furia descontrolada, extendiéndose como garras listas para atacar. Garras que se retorcían como raíces vivas buscando presa. Lila cayó de rodillas sobre el suelo húmedo, lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos en temporada de lluvias. Al principio sí. Fui mandada para seducirte y destruir, pero ahora, yo te amo de verdad. Ayúdame a cambiar, Alejandro. Yo puedo ser más que las tinieblas, más que los susurros en la noche. Marcos llegó corriendo, el amuleto en púa listo para desterrarla al vacío, su rostro contorsionado en una máscara de ira y miedo. Ella es peligrosa, heredero. Los demonios no cambian. Son como las leyendas de la Llorona, eternos en su maldición, se berreó él, la voz resonando en los canales cercanos. Pero Alejandro se colocó entre ellos, su cuerpo temblando pero firme espera. Ella puede ser nuestra aliada. Si el amor puede redimir, vamos a dar una oportunidad. Reluctante, Marcos estuvo de acuerdo, bajando el amuleto con un suspiro que parecía llevar el peso de generaciones, y juntos formaron un plan audaz: usar el conocimiento de Lila sobre el inframundo, conocimiento ganado en siglos de existencia en las sombras, para infiltrar el portal principal, ubicado en las profundidades de la ciudad, bajo las ruinas de un templo azteca olvidado, y sellarlo permanentemente con un ritual que combinaría sangre humana y esencia demoníaca. La batalla final irrumpió en el corazón subterráneo de la Ciudad de México, en un laberinto antiguo de túneles bajo el metro, donde ecos de trenes distantes se mezclaban con aullidos demoníacos que reverberaban como lamentos de almas perdidas. Demonios salían en masa del portal agrietado, poseyendo civiles desprevenidos, oficinistas, vendedores, níos, y creando caos en las calles arriba, con sirenas resonando en el aire como un coro de advertencia. Alejandro, Lila y Marcos lucharon como un equipo improbable. Alejandro manipulando sombras para crear trampas que engullían grupos de criaturas, sombras que se extendían como raíces de ahuehuete devorando todo a su paso. Lila invocando fuego demoníaco de sus manos para quemar las sordas, llamas rojas bailando en la oscuridad como fuegos fatuos en un panteón, y Marcos sellando brechas menores con runas antiguas que brillaban como estrellas caídas, runas grabadas con sangre y oración. El Señor de las Sombras, una figura colosal con cuernos retorcidos como ramas de maguey seco, alas membranosas que batían creando vientos huracanados y un aura de tinieblas absoluta que absorbía la luz de las linternas, surgió del portal, rugiendo con una voz que hacía vibrar las paredes: el heredero caerá, y las tinieblas reinarán sobre esta ciudad de luces falsas.
esta metrópoli construida sobre huesos antiguos. Alejandro enfrentó al Seor directamente, sintiendo el poder del amuleto pulsar en su pecho como un corazón segundo. Él absorbió las sombras a su alrededor, volviendo la propia esencia del demonio contra él en una explosión cegadora de energía negra y luz purificadora, una luz que iluminaba los túneles como el sol naciente sobre el Popocatépetl. Lila lo auxilió, sacrificando parte de su poder demoníaco, una esencia que la hacía inmortal, un fragmento de su alma eterna para fortalecer el sello final, gritando de dolor mientras sus alas invisibles se disolvían en humo, dejando un vacío en su ser que la hacía más vulnerable, más humana. Marcos, herido por una garra que rasgó su hombro como un cuchillo en carne, sonrió débilmente, la sangre manchando su gabán. Tú eres el mejor de nosotros, muchacho. Lleva la línea adelante, como nuestros ancestros en las chinampas. Con el portal sellado en una implosión de silencio que succionó el aire como un vacío, las tinieblas retrocedieron, y la ciudad arriba volvió a la normalidad, sin memoria del caos, los poseídos despertando confundidos como después de una borrachera colectiva. En el rescaldo, Alejandro y Lila navegaron su romance complicado, caminando por las calles de la ciudad que ahora parecían menos amenazantes. Ella, ahora más humana después del sacrificio, perdiendo parte de su inmortalidad y ganando vulnerabilidad vulnerable a las enfermedades, al envejecimiento, al amor mortal, y él, encontrando equilibrio entre cacerías ocasionales que surgían como relámpagos en noches tranquilas, y la vida cotidiana de estudios y trabajo. Alejandro se graduó de la secundaria con honores modestos. Entró a la universidad para estudiar arte, inspirado por las sombras que manipulaba para crear dibujos que capturaban la esencia de lo sobrenatural en lo mundano, y continuó protegiendo el mundo de las tinieblas restantes, patrullando los mercados nocturnos y los barrios olvidados con Lila a su lado, no como enemiga, sino como pareja leal, una aliada que entendía las tinieblas mejor que nadie. Marcos se recuperó en un hospital local, convirtiéndose en mentor ocasional, contando historias de batallas pasadas alrededor de una mesa con pozole y tequila, y la familia Rivera renació más fuerte, como un cactus floreciendo en el desierto. Si esta saga de sombras y amor te cautivó, toca el card que aparecerá ahora mostrando nuestro video anterior. Viaje en el tiempo y universos paralelos. Kenji enfrenta a su peor versión. Para más aventuras estilo manga llenas de giros y acción. Si el heredero de las sombras te dejó pegado, dale me gusta para más historias así. Suscríbete con notificaciones para no perder nada. Y compártelo con quien ama mangas de fantasía urbana. Tu apoyo hace crecer el canal. Alejandro equilibró luz y sombra en su jornada. Gracias por ver. Hasta la próxima. Dale me gusta. Suscríbete y comparte para más contenidos épicos como este. Esta narrativa explora cómo las herencias definen destinos, con el giro de Lila mostrando redención por las tinieblas. El equilibrio de Alejandro entre lo común y lo sobrenatural destaca la resiliencia humana ante lo desconocido.